Bueno, básicamente este video es para explicar conceptos para el plan de mejoramiento de los grados séptimo y octavo, ¿cierto? Entonces repasar como conceptos que se debían ver en los temas de los contenidos para los grados en mención. Obviamente que con la situación actual nos ha tocado como cambiar un poco esos contenidos y adaptarlos para que sean más fáciles de hacer, ¿cierto? Y por eso se ha hecho mucho contenido teórico, prácticamente comprensión de lectura y práctica, pero la práctica, pues bueno, muchos no están dibujando, entonces eso es lo que uno se queda pensando. El problema de la distancia es que pues obviamente hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces la idea de hoy es un poco repasar esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el plan de mejoramiento? Pues en la guía les van a poner este video y también les van a exigir que hagan lo que no hicieron bien o lo que les faltó hacer para este trimestre. O sea, por ejemplo, si no hicieron los temas, algunos temas porque estaban enfermos, o como en este caso por esta situación, pero que debían haber entregado y no lo entregaron, tienen que hacer eso donde faltó la nota y donde la nota fue pendiente. Eso lo tienen que hacer. Y fuera de eso también tienen que realizar un trabajo extra. O sea, no tienen que hacer las notas que tienen bien, solo tienen que hacer las que les faltan. Bueno, pero ¿qué es lo que tienen que hacer hoy? Bueno, ¿se acuerdan de la claqueta? Entonces, cámara, acción. Esto era lo que hacíamos en séptimo hace unos años, haciendo teatro de títeres de sombra. Y hablando un poco de eso, pues tenemos que hacer un cómic, ¿cierto? O historieta, que consta, por lo general, de lo primero que se tiene que hacer para un cómic es como un guión o una idea o mensaje. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Prácticamente en el primer trabajo del segundo trimestre, esto era lo que tenía que hacer la primera trabajo del primer trimestre. Yo no sé, muchos lo hicieron, otros no. Hacer un cómic o hacer un fanzine, que para séptimo era un fanzine, bueno, para octavo también, era no recortar imágenes de internet y pegarlas y ya, no, eso está mal. Fanzine habla de una edición de recortar y pegar, donde el resultado final pues va a ser como un trabajo de una página por cada dibujo. La idea es que lo hubieran hecho entre todos los de la familia. Aquí hay por ejemplo un ejemplo de fanzine. ¿Hay cuántos dibujos en este? 1, 2, 3 y 4. Hay 4 dibujos que no tienen que estar unidos entre sí, que son muy libres, que era una reflexión como, pero a partir del dibujo, o sea, de hacerlo a mano, listo. Pero después se pegaba y luego se fotocopiaba. Eso es una manera que hacían antes para difundir ideas o proyectos, ¿sí? Ya que el cómic es muy caro de producir y el mercado exige muchas cosas del cómic. Vamos a poner algo de sonido como para que no se escuchen los autos, porque por aquí pasa mucho transporte. Entonces, esto es lo primero que tienen que plantear y para eso está la bitácora. En la bitácora es donde uno plasma las ideas, donde uno va aterrizando esas ideas que uno tiene, sin temor a que lo juzguen.
es muy libre, ¿sí? Vamos a ver. La idea de eso es poder tener unos dibujos base para poder hacerlo. En el fanzine no hay necesidad de hacer eso. Aquí uno hace los dibujos, los apuntes, o las ideas que uno tiene de las cosas que quiere hacer, ¿cierto? No sé si ahí alcanzan a ver. Pero ahí es donde se plantean las estructuras, por ejemplo, del diseño de personajes. Por ejemplo, aquí vemos a Bart Simpson. ¿Qué elemento básico del dibujo tiene? Entonces, fuera de que tenemos que hacer esto, que es una idea y mensaje, que tiene que tener el cómic, porque la idea es que cada cómic diga algo, pero algo positivo. En el fanzine no hay necesidad que diga algo coherente, pero en el cómic sí. Porque el cómic, hablamos de narración gráfica, y el cómic tiene que tener inicio, un nudo y un desenlace. Estos son los 3 puntos que deben tener una historia. Y aquí lo que uno ve es que van a poner en práctica todo lo que han aprendido en lengua castellana, todo lo que tiene que ver con español, con el lenguaje español, de construir estructuras narrativas orales, en este caso con la escritura, que ya de hecho la escritura ya es una forma de dibujar, ¿cierto? El inicio debe plantear un problema. O sea, es una situación que nos dice, que nos lleva a un problema que ocurre. O sea, estamos mandando un mensaje sobre un problema, ¿cierto? El nudo es la búsqueda de soluciones. O las adversidades, obstáculos. ¿Por qué? Porque en la vida siempre nos vamos a enfrentar a esos 3 puntos, a lograr llegar a un final, que es el desenlace, que es el final, ¿cierto? Ojalá un final feliz, ojalá un final feliz y positivo, que de todas maneras, después de la muerte hay vida, y de todas maneras, después de los problemas, en las vicisitudes, tiene que haber una luz al final del camino. La vida no es estática, es que se acabó esto, no. El universo está constantemente evolucionando, constantemente transmutando, o constantemente progresando hacia algún punto. Está en movimiento constante. Esto es la solución final, que no es la de Hitler, es la solución perfecta o ideal. ¿Por qué? Porque la idea es que el arte también transmita un mensaje de esperanza, ¿cierto? Que ojalá ayude a la gente a reflexionar, a pensar, a crear conciencia. Eso que es la conciencia, que habla sobre la verdad, que los filósofos hablan sobre la verdad. Esto por el lado de crear la idea. O sea que de ahí ya hay un problema de inicio. Si tenemos esto, probablemente al final la historieta va a estar muy bien, ¿cierto? Pero fuera de esto, ya tendríamos que plantearnos unos problemas que tienen que ver con la parte visual. Que la parte visual tiene que ver que en el cómic, ¿qué pasa? Bueno, estamos estrenando esto improvisado, pero bueno, en fin. Del cómic, ¿qué pasa? Que tenemos que hablar de lenguaje visual. Y el lenguaje visual, para hacer cómic, tenemos que hacerlo con
líneas. Vamos a limpiar ese tablero porque todavía se ven como líneas ahí. Letras, ¿cierto? Bueno, como que no se puede desaparecer, listo. Hablamos de elementos de elementos del cómic, ¿cierto? ¿Qué elementos hay? Está la viñeta, que la viñeta son estos cuadros o rectángulos, ¿cierto? Rectángulos donde va a estar enmarcado o va a estar el encuadre de cada escena, ¿cierto? Recordémonos que si hablamos de encuadre, estamos hablando de el límite de un escenario, ¿cierto? Entonces cada escena está representada en una viñeta. Que la viñeta es como el encuadre. Así se le dice en pintura o en cine, el encuadre, ¿cierto? Y el encuadre nos dice, o la escena nos dice el lugar, que el lugar prácticamente viene a ser el fondo, ¿cierto? Donde se desarrolla la acción. Y tiene que tener también una forma o unos elementos. Así que la forma va a ser el sujeto. Entonces, si ustedes ven, hay unas analogías, que si hablamos de acción y de lugar, también nos referimos un poco a lo que en español se habla como el verbo. La acción sería el verbo, ¿cierto? Acción sería el verbo. ¿Cierto? El lugar sería un condicionante de espacio, ¿cierto? Y el sujeto sería pues el sujeto. Bueno, por lo general la primera viñeta tiene un título, ¿cierto? Y por lo general también en la primera viñeta está el nombre del personaje. Si fueran los Simpsons, entonces saldría Los Simpsons y el título sería, no sé, Milhouse se enamoró de Lisa. Sería un ejemplo, ¿cierto? Esto pues ya ustedes es libre. Parte del arte es que ustedes desarrollen la creatividad. ¿Qué más hay? Están los personajes, ¿cierto? Que vienen siendo las formas que están en contraste con los fondos. Los personajes. Que por lo general los personajes, pues, aquí voy a hacer personaje X, ¿no? Están los globos. Que los globos son, o los bocadillos son los que encierran el diálogo. Entonces, el diálogo. Y eso se llama ¿qué? Globos. O bocadillos, ¿cierto? El diálogo. Obviamente hay varios tipos de globos, ¿cierto? ¿Qué más hay? Hay líneas dinámicas. Las líneas dinámicas son, por ejemplo, esas líneas que nos dicen que un balón está rebotando.
Eso es una línea dinámica. ¿Cierto? Están las onomatopeyas, que son los sonidos que surgen y que se escriben con letras, las onomatopeyas. Onomatopeyas. ¿Hasta hay alguna pregunta? Bueno, si hay una pregunta, pues retrocederán el video y lo volverán a ver. Esa es la ventaja de la tecnología, que si uno no puso atención, pues tiene la posibilidad de repetir líneas dinámicas. Bueno, esos tableritos pequeños, diferentes a los tableros grandes, toca adaptarse siempre a las circunstancias. Eso es lo que tiene que ser una breve historia ¿sobre qué? El tema va a ser cómo creen que se puede solucionar la crisis en la que estamos viviendo. O sea, cómo sería esa solución a la pandemia que estamos viviendo. Unos lo verán de diferentes formas. No importa que sea absurdo, porque de todas maneras estamos hablando de la imaginación y estamos hablando de cosas que de pronto no han pasado, ¿cierto? Y pues en esto trágico, pues ahí está la musiquita de Carmona Burana, que nos pone esto con un poco del miedo y del terror. ¿Cómo pensarían ustedes que se acabaría esta pandemia? Eso es lo que tienen que narrar y ese es el tema de esto. El título ustedes lo inventarán, el nombre del personaje que es el protagonista de esta historia, que pueden ser ustedes mismos, ¿cierto? O que puede ser inventado, también lo inventan ustedes, pero la idea es que ustedes nos digan cuál sería ese desenlace o ese final de esta crisis. Por favor, háganlo en hoja de plancha o en una hoja blanca, por favor. Están entregando trabajos hechos en hoja cuadriculada, hasta gente de décimo entregándome como storyboards hechos con las figuras o los personajes hechos como con colombinas. Y las colombinas, pues bueno, yo estoy haciendo eso porque estoy explicando, pero las colombinas, esto, pues después de uno haber estado 5 años dictando clases, pues no sé. Igual también lo valgo, porque no todos tienen que dibujar bien. A mí lo que me interesa es que se esfuerce por querer decir algo, pero por favor pongan en práctica lo que hemos visto de estructura. Sí, para eso pues podemos hacer también un recorderis, ¿cierto? Porque hablamos de listo, ya vimos cómo se hace el cómic, pero ahora vamos a ver cómo desarrollamos esos personajes. Si ustedes ya hicieron la guía del segundo trimestre, ¿cierto? Pues ahí ya tiene un avance de esta historieta, ¿cierto? Pero si son ustedes los personajes, ustedes son los que tienen que ver cómo son. Y recordemos que los elementos son el punto, todo el mundo puede hacer punto, líneas, todo el mundo hace líneas, ¿cierto? Figuras geométricas, formas geométricas. Que son la base de la escritura. El triángulo ¿cuál? La A. O la V al revés. El cuadrado, el